Esta pampeña pa' las caimeñas, guapas muchachas arequipeñas, son hijas del Mistí, tierra hermosa del sur. Esta pampeña pa' las caimeñas, guapas muchachas arequipeñas, son hijas del Mistí. Muy bien, nuevamente aquí en La Chimba hoy vamos a hacer un chimbazo. De retorno a los tres chimberos y vamos a hablar de un tema que apasiona a la gente hablar en estos tiempos electorales, ¿no? Cómo los ciudadanos tienen acceso a la política, cómo iniciarse en la política. ¿Ustedes son políticos o somos, van a ¿no? iniciarse? Somos. Somos políticos, de hecho que somos políticos. Aunque los sociólogos somos políticos de profesión, ¿no? Así es, políticos de profesión, ¿no? Pero que también eso de que nos vienen a decir que no somos políticos, que soy independiente, eso es una gran estafa a la sociedad. Un gran engaño. Que ha funcionado, en estas últimas décadas ha funcionado muy bien, ¿no? Pero a las finales no ha resultado ser un grupo de personas que se organizan con ese San Benito que no soy político para asaltar el Estado, ¿no? Por eso es de que, si observamos, cuántos gobernadores y presidentes regionales tenemos sentenciados y presos. Claro. ¿No? Entonces, es por eso, justamente, ¿no? Es una Y en los casos de contradicción. alcaldes también, ¿no? Es una contradicción, ¿no? A muchos candidatos se les escucha decir, yo no soy político, yo soy técnico, pero metiéndose en política, ¿no? O sea, ya de partida definitivamente están ya descalificados, que no entienden qué es la política, metiéndose en algo que definitivamente... Muy bien, entonces hoy día tenemos dos partes en La Chimba. La primera hablaremos sobre esto, qué es ser político. Es una palabra que definitivamente connota hoy en día muchas cosas. Son corruptos. Ladrones, ¿no? Sinvergüenzas. Y la segunda parte tenemos a un invitado. Entramos ya en esta etapa de educar políticamente, electoralmente, ciudadanamente a la población arequipeña. Y bueno, si usted es un candidato, también este espacio la puede separar. Venga. Voy a separar a partir de la semana que Venga. Muy bien, entonces abordamos la primera parte, los ciudadanos en política. ¿Qué es la política? ¿Cómo debemos entender la política y cómo iniciarse en la política? A ver. Tú eres político. Tú también. Yo también. Creo que todos en alguna manera estamos en política y hacemos política aunque digamos que no. El hombre es animal político, dice, ¿no? Es una primera definición. ¿Y por qué estamos en política o todos somos políticos? Porque desde el momento en que dejamos de preocuparnos por mí solo y empezamos a preocuparnos por la familia, porque cómo es que yo consigo un trabajo, cómo es que tengo el mejor trabajo y empiezo a preocuparme por el tema de lo público, dónde vivo, cómo estoy viviendo, ¿no es cierto? Cómo accedo a trabajo, cómo está la economía. Estoy saliendo de mi ámbito puramente privado para empezar a preocuparme por el nosotros, por el colectivo, por donde vivo. Eso es lo que nos hace política, o sea, preocuparnos en cómo resolvemos esos problemas que son de todos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa no viene a ser lo político? Lo que termina siendo muy privado, muy cerrado tal vez, muy íntimo, pero hasta en eso dicen que somos políticos hasta cuando dormimos, ¿no? Porque siempre tiene que ver con lo que está pasando en nuestro entorno, con lo que tiene que afectarnos a todos como personas, ¿no? Así es. A ver, el ciudadano, por naturaleza, el ser humano, siempre busca mejorar su calidad de vida. Mejores condiciones, comodidades, bienestar, y muchas de estas comodidades y bienestar las adquirimos individualmente por nuestro propio estatus social que vamos adquiriendo, el nivel de ingreso, el nivel de preparación de la persona. Vamos resolviendo algunas cosas de vivienda, alimentación, educación, etc. Pero hay otros temas que individualmente no los podemos resolver. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? Y para resolverlos tenemos que organizarnos, tenemos que agruparnos y tenemos que actuar colectivamente. Ese actuar colectivo para resolver problemas es la acción política de un ciudadano. ¿Correcto? Claro, si a eso le agregamos que ya avanzamos un poco y empezamos a hablar ya de ideologías, de doctrinas, entonces ahí ya surgen los partidos políticos como tales, ¿no es cierto? Pero eso es hacer política. Claro. Hacer política es organizarse, reunirse para resolver problemas comunes. A ese aspecto habría que agregarle dos aspectos más, ¿no? Ya Víctor la primera entrada la definió bien, tú también la segunda, pero sin embargo hay algunas cosas que en la sociedad son problemas que permanentemente afrontamos. Y esos problemas de pronto tienen algunos parámetros. El primer parámetro es la norma, ¿no? Con el que afrontamos. O sea, hasta dónde te permite la norma, la ley para poder resolver ese problema. La segunda es la mirada técnica, es decir, la mirada científica con el que puedes resolver.
Pero hay problemas que no se resuelven ni con la norma ni con la parte técnica. Entonces necesitan tener una salida política. Y la salida política justamente suma aquellas posibilidades y aspiraciones que la gente puede construir desde una propuesta política. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el problema de la vivienda. ¿No es cierto? O sea, aquí en Arequipa tenemos un problema definitivamente de la ciudad, donde la gente quiere techo propio, aparte de muchos dirigentes que se aprovechan de esta circunstancia, ¿no? Pero sin embargo hay mucha gente, pero sin embargo tienes la propiedad del Estado, tienes la otra propiedad probablemente de la sociedad, pero sin embargo políticamente podrías resolver algunas cosas de repente generando una nueva norma, generando una nueva política pública. A ver, ¿cómo lo veo yo, ya? Nos hemos juntado, pero el juntarnos no es que directamente ya estemos haciendo política. O sea, en términos generales sí, pero en estricto no. Porque una cosa es estar organizado socialmente. Yo tengo mi club de barrio, tengo mi ONG, tengo mi grupo, ¿no es cierto?, que comúnmente llamamos sociedad civil, que se preocupa por los intereses colectivos de un sector. No, definitivamente. Pero no es lo mismo que entrar en un partido político. ¿Y qué es lo que hace es que sea diferente una organización social de un partido político? Es el hecho de aspirar a tener capacidad de tomar decisiones, el poder, capturar el poder. Y es ahí donde entra lo que tú dices, teniendo el poder de tomar decisiones con base técnica, dando leyes para resolver los problemas, nos damos cuenta que es ahí donde podemos encontrar los problemas que no puedo resolverlo yo solo en mi barrio, ni aunque me junte con todos mis vecinos y forme mi organización social. Necesitamos un aparato que es el Estado, llamado a que con esa fuerza que tiene, que se impone a todos, el de poder aplicar medidas que solucionen los problemas que nos aquejan y que no lo solucionaría un grupo separado. Claro, eso es una segunda dimensión, ¿no? Pero lo político podríamos también relacionarlo con la toma de decisiones, con las mejores tomas de decisiones, ¿no? Con el bienestar, porque finalmente todos hacemos de alguna forma una acción política en el nivel personal, ¿no es cierto? Socialmente, organizadamente, hacemos ya la acción política que dice Julio, ¿no? Entonces, definitivamente todos tenemos un primer ámbito de la política, porque la política es inherente a la persona, es inherente a un grupo de personas que de alguna forma toman una decisión para resolver otro problema, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos, creo, entendiéndonos bien. La segunda parte ya es el tema de cómo nos organizamos para resolver los problemas estructurales, que en este caso son fundamentalmente la presidencia del Estado. Es un poco ya cómo se organiza el Estado, ¿no? Y el Estado, para el accionar político, se organiza a través de todo un sistema que está regulado por normas, ¿no es cierto?, que es justamente el sistema político que existe en el Perú, y ello está compuesto por las normas de los partidos políticos, las normas de las elecciones municipales, regionales, nacionales, y todo ese entramado legal que hace que hasta cierto punto haya un nivel de equidad en las contiendas para justamente acceder al poder. Mira, y ahí vamos llegando a un tema que ahorita estamos discutiendo en el proceso electoral. O sea, ¿por qué nos preocupamos tanto en la Constitución como materia política? Porque es justamente la Constitución la que va definiendo el modelo político y el modelo económico y social que se ven consagrados en ese documento que llamamos Contrato Social o Constitución. Miren cómo partimos de la necesidad personal a tener un acuerdo colectivo para resolver los problemas. Y necesitamos un modelo. Una cosa es estar en un modelo, a ver, del corte que tenemos, neoliberal, ¿no es cierto? Y hay otras formas de modelo más orientados, qué sé yo, a una sociedad orientada a atender las necesidades de la población, ¿no? En función de generar condiciones de bienestar, un estado de bienestar, ¿no? Ya, ese es el político que justamente en esta sociedad hoy está bastante desgastado. ¿No es cierto? Ese político que finalmente, no sé si con conocimientos o con una base definitivamente ha tomado un partido político y está administrando el Estado y empezó a corromperse, empezó a hacer todas las demás cosas que la gente habla de un político como tal, ¿no? Entonces, ese político que toma los recursos del Estado para resolver algunos problemas hoy día está totalmente devaluado. Nadie cree en él, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar la credibilidad de esas opciones políticas? A ver, ¿qué es lo que está en crisis? ¿El político o la política como tal? A ver, mira, lo que se ha devaluado es la política como tal, pero ¿por qué se ha devaluado? Nadie me va a venir a afirmar de que los corruptos nacieron ayer. La corrupción, el compadrazgo, el amiguismo, la argolla, eso viene desde la época de la colonia. Es más, en la colonia ya había argolla.
¿no? Sí, Incluso sí. hubo un virrey que fue sentenciado por corrupción también, ¿no? O sea, la corona No lo se libraron. destituyó, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, pero lo destituyó e incluso lo metieron en un barco y lo regresaron a España en la peor condición posible que se podía dar en ese tiempo. Cuando entra con fuerza las TIC, la tecnología de la información y las comunicaciones, entonces es ahí cuando empieza a surgir la crisis de los partidos políticos. En la década del 80 del siglo pasado, cuando ya empieza las TIC a fortalecerse y cuando lo que sucedía en Lima en 20 segundos ya lo tenías en las provincias, o cuando, por ejemplo, las Torres Gemelas atentaron contra las Torres Gemelas, lo mirábamos en vivo y en directo, ¿no es cierto? Ahí ya el ciudadano se retira esa venda que tenía en los ojos y empieza a darse cuenta de la calidad y de la conducta de sus políticos. Y ahí es donde se empieza a cuestionar el sistema. Pero yo creo que fundamentalmente, bueno, eso ya es el medio, ¿no? Donde de alguna forma se agota es cuando empezamos de repente a ver, cuando empieza a caerse, ¿no es cierto? Estos dos grandes bloques a nivel mundial. O sea, tanto la propuesta socialista, comunista y también la otra que aparentemente era bastante duradero que el capitalismo, ¿no? O sea, y al desmoronarse estas dos ideologías finalmente pues ha ido desmoronándose también muchas cosas, ¿no? Yo creo que también es otra causal de ese proceso. También es otra causal la caída del muro de Berlín y todo el lo muro de que Berlín. Y el otro causal, pues definitivamente, yo creo que la pregunta que hace Víctor es interesante, ¿no? O sea, si el político entra en crisis o la política. Yo creo que entran los dos, ¿ah? Yo creo que entran los dos definitivamente en crisis, porque en la medida de que no hay formación de políticos, actualmente, si tú ves a ver, en este momento a todos los candidatos políticos, nadie tiene una buena formación y entonces el político como una representación, como un prototipo, está devaluada. Y su práctica política también está devaluada. Ahora, no solamente es el fenómeno en el Perú. Si tú ves en países aparentemente bastante estables, como Estados Unidos... Trump, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Cómo se explica el caso de Trump? Bolsonaro. Hasta el propio Putin tiene sus propios Claro, problemas. Putin ahora está también en problemas. Pero esa es una parte del tema de la política, ¿no? Lo otro es de que el mismo Estado tenía una serie de barreras que no permitía que el ciudadano común y corriente acceda a la información. Eso ya se ha ido superando en estos momentos, incluso hay ya todo un sistema de gobierno abierto, que cada uno de los estados va firmando sus compromisos de establecer normas y procedimientos para que cada vez el ciudadano pueda acceder con mayor facilidad a la información. Eso por un lado, pero por el otro lado estamos nosotros mismos también, ¿no? Estamos en campaña electoral. Espero que los candidatos que vengan acá no me vengan con el cuento que van a cambiar el país de la noche a la mañana, ¿no es cierto? O que van a construir un hospital. Pero tenemos candidatos que dicen esas cosas, Sí, ¿no es sí. cierto? Y lo peor de todo es que se lo creemos. Eso es, ¿no? Teníamos un candidato a gobernador regional que decía, en 30 días vamos a comprar todo lo que necesita el hospital Honorio Delgado, porque ahí nació mi hija. Estamos en pandemia, el hospital se está cayendo en pedazos y la gente se muere. Y hasta ahora no Ya ha pasado 2 años y pico y hasta ahora no ha comprado un tomógrafo. O sea, esas cosas también son parte de la política. Y es parte también del sistema que nosotros mismos como ciudadanos sustentamos. Pero esa puede ser una decisión política buena. O sea, finalmente decir que vamos a cambiar el hospital es bueno. O sea, mejorar el hospital, refortalecer el hospital es bueno. Pero el problema es desde cuándo, más bien, eso lo que él dice no tiene el respaldo, ¿no es cierto?, técnico, capaz de poder transformar y cambiar esas cosas. Entonces ahí ves la presencia del partido político. O sea, hasta dónde el partido político tiene la capacidad de gestionar. No, el partido político finalmente, pues como muchos definen, ¿no es cierto?, es aquella posibilidad de hacer cosas que de repente no le encuentran como solución en una primera instancia, ¿no? Y entonces yo creo que la propuesta desde ese punto de vista puede ser. Entonces el tema es aquí la coherencia entre lo que se dice y entre lo que se hace. Ahora, ¿cuánto de lo que dices, ¿no es cierto?, tiene un gran respaldo de toda una propuesta que también puede ser seria? Claro, pero es que ahí hay un tema. Cuando se da el golpe de estado de Fujimori, se cierra el Congreso y se convoca al famoso CCD, se modifican las normas y se crean los famosos movimientos regionales, ¿no? Y la mayoría de gobernantes que tenemos en las regiones en este momento son producto de esos movimientos regionales que con la justa tenía una declaración, o que con la justa tiene una declaración de principios,
¿Y ¿no es eso? cierto? Y que en época electoral abren sus puertas y reciben al perro, al gato y al pericoto para armar sus listas y para ir al asalto del poder. Eso hace de que no exista un partido político, que no exista una base fiscalizadora de la acción del gobernante, ¿no? Y producto de ello terminamos con el tema de que todo lo que se ofrece termina siendo un engaño. Sí, eso han construido los políticos, ¿no? Sí, pero rebobinemos para que nos entiendan los que nos están viendo. Partimos porque las personas particulares tienen necesidades, pero todas esas necesidades se pueden percibir como necesidades generales en la medida en que son necesidades compartidas, ¿no es cierto? Que para resolver no basta la organización social, la de barrio, el colectivo, sino que se necesita un espacio de toma de decisiones con poder de decidir y con poder de hacer, manejar recursos, de imponerse sobre aquellos que no están de acuerdo muchas veces con las decisiones que se tienen que tomar. Ahora, aspirar a ese espacio de poder, llegar al Estado, ¿sí? Y por consecuencia al gobierno, que es realmente quien maneja, gestiona esta solución de problemas, pasa por llegar a los partidos políticos. El tema es que los partidos políticos que tenemos ya desde hace un buen tiempo no son tales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que ahorita, por ejemplo, estamos en campaña electoral? Todo este proceso electoral nacional para elegir presidente y congresistas, y hemos tenido más de 20 grupos políticos intentando llegar a esos espacios de poder. Y sabemos que es de poder porque vemos al Congreso que es capaz de tirarse a la presidencia de la República, y el presidente que es capaz de tirarse al Congreso, ¿no? O sea, tanto poder como para sacar los unos y renovarse con otros. Ajá. En ese concepto que tú dices, a mí me gusta mucho una idea que desarrolla Tanaka, ¿no? O sea, por ejemplo, dice, aquí tienes al Estado, que es toda una estructura, que finalmente lo somos todos. El Estado es una representación fundamentalmente subjetiva, Sí. ¿no es cierto? Y aquí tienes a los ciudadanos, ¿no es cierto? Es una relación. Entonces, ¿quién es el que genera este diálogo entre el Estado y los ciudadanos? Precisamente es un partido político. O sea, el partido político de alguna forma interpreta esa realidad, determina esa realidad, Canaliza, representa, y el o debiera. Claro, entonces de tal forma ese partido político, ¿no es cierto?, da lo que nosotros le llamamos como el bienestar colectivo, ¿no? La propuesta como tal. Entonces, estos partidos políticos realmente conocen la realidad del ciudadano, conocen la realidad del Perú para plantear buenas propuestas. De hecho que no. En este momento vemos que no. Pero sin embargo sí representan un interés, ¿no es cierto? En este momento, de los candidatos que están en proceso electoral, cada uno representa una tendencia o un grupo humano que aparentemente debiera representar sus intereses, sus necesidades, y llevarlo para que este Estado cambie, reforme, modifique con todos sus elementos para darle mejores posibilidades. Ya, ahora, yo quisiera, esa es una visión estructural amplia, general de lo que es la política y la gestión del poder. Ubiquémonos del ciudadano. ¿Cómo es que un ciudadano, por ejemplo, ahorita se va a ver involucrado para llegar al poder? ¿Tenemos cuántos candidatos por cada organización política? Son 6. Por 20 y tantas que tenemos, ¿no es cierto? Claro. A nivel nacional, ¿te imaginas la cantidad de peruanos y peruanas que están involucrados con la intención, ahorita solamente con llegar al Congreso y a ser presidentes? Para presidentes ahorita formalmente 17, ¿no es cierto? Pero Hasta para ahora. Hasta ahora. Si es que no. Si es que el Jurado Nacional no sigue tirándose abajo a los candidatos. Pero también están los congresistas. Acá en Arequipa nada más. ¿Cuántos? Seis congresistas. Por cada grupo Por político. cada grupo son 22, creo. Sí. Son 22, ya. Ahí tienes, son 140 y... ¿Cuánto? Con candidatos. A mí no me sale la resta. Entonces, es cierto. Ahora, ¿Cómo llegaron a ser ellos así miembros de esa organización y cómo son ahora candidatos? Eso es un poco el tema de cómo nos iniciamos en política. Es que es lo ideal que hacemos, ¿no? Pero la realidad te dice totalmente... Ya, tú has hecho política, o sea, Juan Carlos. Tú, yo Julio, lo también hice. has hecho política. Yo también he hecho política. ¿Cómo hemos empezado? A ver, tú eres más antiguo que nosotros, así que puedes hablar de aquellos tiempos, ¿cómo era? Yo de la en realidad catacumba del empecé en el comando escolar. Nosotros hacíamos política en el colegio. ¿Ya ves? Nosotros hacíamos política en el colegio, poníamos y sacábamos los profesores. Profesor que no rendía, que no tenía nivel, simplemente le trancábamos la puerta Y no con entraba. todas las carpetas, no entraba hasta que venga el director. Y el director nos tenía que decir, tal profesor va a venir a reemplazar. Le abríamos la puerta para que nos enseñe. Desde ahí ya hacíamos política. Si al inicio del año no se compraban las ediciones
de Luis Alberto Sánchez, de Jorge Basadre, que se publicaban en esa época, no estaban en la biblioteca, tomábamos el colegio hasta que en la biblioteca aparezca esa bibliografía. Así hacíamos política en los colegios. Mira, tú narras una experiencia en que la organización política construía organización desde los más pequeños en el colegio. ¿No es cierto? Tú, Juan Carlos, ¿cuál ha sido tu experiencia de inicio? ¿De cómo te iniciaste? Yo inicié mi acción política en el segundo año de secundaria. ¿No es cierto? Pero el tema fundamentalmente, todos hemos empezado de alguna forma, pero yo tuve un tío que estaba afiliado a los partidos de la izquierda, que finalmente acabó llevándome, conduciéndome, y yo fui internándome fundamentalmente en el grupo político, y luego a partir de ahí, igual, ¿no? O sea, trabajar en consejos escolares, trabajar incluso en estos tiempos electorales, haciendo una infinidad de acciones políticas, o sea, y así te iniciaba, o sea, el tema era la formación doctrinaria, que era lo más se esencial. Empezaba de jóvenes, se empezaba organizándose y dando, a ver, mínimamente, por decirlo de una manera fácil, ¿no? Digamos, una capacitación, un entrenamiento a los cuadros políticos. Así es. Y tenían acción política. Tú le cerrabas la puerta a tu profesor y hacías que venga el director. ¿Tú qué hacías, Juan Carlos? Bueno, y casi igual hacíamos, ¿no? De alguna forma generábamos acción política en el sentido de poder evaluar a los profesores. Imagínense desde el colegio. Estuvimos en la quinta nota. Evaluar, no, lo cierto es eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo te formabas? Lo primero que te enseñaban era identificar tus problemas. ¿Cuáles son los problemas comunes que tú tienes en tu institución educativa? Entonces empezábamos a analizar profesores, auxiliares, infraestructura, bibliografía, ¿no? Entonces, y en función a eso hacíamos nuestras plataformas, y en función a esas plataformas nos movilizábamos al interior del colegio. Claro, pero... Cuando salíamos del colegio íbamos a la universidad, y ya en la universidad, ya con mayor contenido político, ideológico y doctrinario, ya pues empezaban los debates y la participación en la asamblea universitaria, en los centros federados, en todos los niveles de gobierno de la universidad, ¿no? Así es como iniciábamos política. Entonces, esa gente que hacía política en ese nivel, entonces luego salía de la universidad y ya pasaba a los gobiernos municipales, ya pasaba a conformar la lista para diputados y los más cuajados para senadores. Había toda una escala, ¿no? Una carrera política. Ahí decías cuadro político, ¿no? Pero tú nos has hecho hablar cómo hemos empezado y tú cómo has empezado. ¿Tú cómo has empezado, ciudadano? A ver, yo, mira, también en el colegio, ¿ya? Y increíblemente no empecé como parte de las clases comunes, sino empecé haciendo trabajo artístico. ¿Ya? Y increíblemente hubo una especie de relación muy, muy curiosa. Los movimientos sociales de iglesia, la doctrina social de la iglesia, digamos que también estudiamos la realidad, había cierta, digamos, posición respecto de la realidad partiendo de la lectura de la iglesia. Pero mira cómo es que de un grupo de iglesia, al poco tiempo y trabajando en el arte, termino vinculándome con la gente del FOSEP, del Frente Obrero, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro. También un grupo de izquierda. Del cajamarquino, de Genaro Ledesma izquierda. Genaro Ledesma. Hugo Blanco y mucho más. Pero si ciudadano tú ves, excelente. Claro, aparentemente esa es nuestra forma de cómo aparecimos en la política. Así es. Pero eso, dentro de los partidos políticos, estaba totalmente estructurado. Sí. ¿No? De tal forma que los partidos políticos sabían dónde captaban a sus cuadros políticos, dónde formaban a sus cuadros políticos, qué tipo de escuelas pasaban. ¿Cuántas escuelas pasaste? Yo creo que pasé, por lo menos en mi formación universitaria, por muchas escuelas y luego dirigimos políticas, ¿no? Así es. Las escuelas políticas, Así porque yo entrando a la universidad he visto muchos bases, núcleos, células que estaban formadas para dar formación política, para hacer movilización política. Así es, sí. Eso habría que preguntar a todos los congresistas que están por Arequipa, ¿cuántas escuelas políticas pasaron? Si pasaron por alguna. No, pero digo esto porque, ojo, había una organización política, había un ideario y había una acción política concreta. En la escuela, ¿no es cierto? Yo en el arte, me imagino que tú ¿qué decías? Más en la parte de la formación, ¿no? Pero el tema es que tenías todo un recorrido, ¿no? Había Tenías todo un recorrido, o sea, era incluso con una etapa de inducción, ¿no? Sí. Te captaban, o captábamos también, ¿no es cierto? Te convocaban. Con actividades deportivas, con actividades artísticas, o con la academia, que era un espacio interesante para captar. La academia universitaria servía mucho Claro, para eso, entonces ¿no? era el espacio y finalmente tú a la gente también ibas ubicando de acuerdo a las capacidades y las habilidades que ellos tenían.
autonomía, ¿no? Y algunos que de repente podían hacer el desarrollo de la doctrina política, y algunos que podían fundamentalmente ser estos promotores, activadores, operadores políticos que le llamamos. Ahora. Y de tal forma, pues todos hemos hecho, por ejemplo, pintas de Sí, noche, claro. correteándonos en la calle, Sí. Pegando carteles. El mimeógrafo casero. Y no solo que para se campañas hacía, electorales, ¿no? La Sino había serigrafía para sacar los pronunciamientos. Que era la parte de la propaganda, pero la Claro, otra claro, parte de claro. empezar a trabajar en la comunidad, con la familia, que es todo un espacio importante e interesante, ¿no? Entonces, ahí hay pues mística, ahí hay construcción, y finalmente, de estas cosas que hoy día... Hay los un políticos desarrollo no de lo que tienen, ahora ¿no? se llama vocación de servicio. O sea, la vocación no es una cuestión que te nazca de la nada, sino se trata porque hay un proceso de comprensión, de apasionamiento incluso, por algo concreto, y en este caso era el servicio. Ya desde los diferentes enfoques partidarios, pero apuntábamos a eso, encarábamos problemas comunes y aspirábamos a llegar a espacios de poder para resolver esos problemas Así comunes. es. Y esa era la lucha, ¿no? Claro, ahora los modelos son totalmente distintos, ¿no? Tienes que ser deportista, artista, tienes que tener plata, tienes que Tienes que tener ponerte tus fama. tres. Tienes que pagar tus $50,000 para que te den el número. Entonces, esa es la realidad de la política. Probablemente aquella forma al que ahora mucha gente le dice el político tradicional, que ha sido fundamentalmente Ideologizados. de tipo de formación, y ahora que estos son los nuevos políticos que de alguna forma han tomado el poder, pero al final no sabían para qué tomaban el poder. Y nunca han estado en espacios donde había que debatir. Tú hiciste Así es. alusión a que entrábamos a espacio a discutir sobre lo que creíamos y lo que proponíamos y lo que hacíamos, ¿no? Así es, así es. Tú cogías una banca de los pasadizos de la universidad, ahí te parabas y empezabas a hacer tu discurso y convocabas a los otros grupos políticos. Y se armaban tremendas. Y se armaban los debates. Los Y a grandes veces debates. eran tan fuertes los debates que ya tenías que ingresar a clases, nadie ingresaba a clases, todos se quedaban ahí en el debate. No, y en cierta no forma- aulas enteras se quedaban en el debate y a la final es el profesor también. A la siguiente clase decía, a ver, en el caso de sociología, ¿no? A ver, vamos a ver, el alumno Ardiles decía esto, el alumno Manosalva decía esto, ¿ustedes qué opinan? Y armaba la clase, la armaba Se en convertía fase, en otros espacios de debate. y se constituía en otro espacio de debate. O sea, así funcionaba la universidad. Ahora definitivamente ya no funciona así. Ahora eso está prohibido en la universidad, ¿no? Y es O sea, que- el que hable de política como que de pronto es una persona que no debe entrar. Y ahí hay una gran discusión, ¿no? Si el profesor debe hablar de política en su ambiente académico o es que no debe hablar. ¿Hasta dónde hacemos política y hasta dónde hacemos política partidaria? Y yo creo que son cosas que de pronto los mismos espacios académicos han ido restringiendo, y por eso que estamos como estamos en este momento, ¿no? Al menos Sí. en la gestión del poder. Claro, en la gestión del poder. De tal forma que el debate de este tipo de cosas se ha reducido tanto a lo mínimo, y de tal forma no existe estos grandes debates en todos los espacios. Por eso que de pronto estamos en esta coyuntura muy complicada en el país, y no solo aquí, ¿no? Me parece que también a nivel mundial. Bueno, ese es un poco parte de la problemática. Ahorita, ¿cómo entra un ciudadano a hacer política? Así en concreto. Si tiene un amigo que está relacionado con un partido político y tiene el suficiente dinero para hacer campaña, le digo, pero no estaría malo que seas alcalde o gobernador o congresista, tienes los recursos, tienes todo y yo te apoyo, y ya entra, pues, ¿no? Y a la Como final que se entra- aparecen dos figuras, ¿no? O sea, si tienes plata, tienes esto, tienes algún tipo de trascendencia, arraigo, impacto en la gente, tú puedes ser autoridad, ¿no es cierto? Nada más te va a costar ese es un grupo. una pero- línea de ahí de los pero la hay- élite. Claro, pero también hay candidatos que yo conozco que sí han tenido formación política. En la universidad han tenido la oportunidad, en otros espacios también han tenido la oportunidad de formarse, son muy pocos, pero sí han tenido y están peleando ahí, ¿no? Claro, en condiciones diferentes, ¿no? Porque aquel que se dedica a hacer plata, ¿no es cierto?, no va a competir con la persona que se ha dedicado más por su vocación social y política a hacer trabajo con los necesitados, a identificar problemas, a mover la cultura, a desarrollar espacios de debate. O sea, invierte su tiempo, pero en otras cosas, no tan rentables económicamente, pero sí rentables para la sociedad. Mientras que los empresarios se dedican a acumular plata, y una vez que tienen plata dicen, ahora sí, ya soy buen empresario, ahora sí tengo plata, ahora me toca ser político. Sí, aparte hay como dos grandes segmentos Claro, de ahí- políticos, ¿no? Los pero- que van a hacer autoridad con plata, ¿no es cierto? Y aquellos que vienen a cargar, a mover, a hacer la utilería, a hacer la campaña por debajo, y que en última instancia está aspirando a ver cómo se cuela cuando sea autoridad, ¿no? Pero ahí habría que también, Víctor, señalar ahí otro grupo de políticos que finalmente
finalmente responden a algunos intereses de poder. Claro. ¿No? Que la gente los coloca intencionalmente, que tampoco aparecen, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo vemos candidatos en distintos partidos políticos, de tal forma ellos colocan ahí las personas que probablemente podrían dirigir y controlar el Estado, porque finalmente es una regulación de la sociedad, ¿no? Y que finalmente la pugna por el poder no ha acabado. Sí. Si en nuestros tiempos la pugna de poder era por la cuestión doctrinaria, era por querer incluso llegar a controlar el comedor universitario, la residencia universitaria, controlar Todos los el espacios gobierno, eran disputables. eran Sí. disputables. Todo se disputaba, sí. Es el mismo fenómeno que ahora es, hay que disputarse el Estado, pero el disputarse el Estado definitivamente hoy en día es pues a cualquier costo, ¿no? Y ya no existe ese costo. Y los fines no son lo mismo, ¿no? Así es Claro. totalmente distinto, ¿no? Así es, y eso ha sido un poco el reflejo de lo que sucedió últimamente en el Congreso de la República. Oye, y cuando vengan los candidatos preguntaremos a cuál de los segmentos pertenece. Hay que preguntar, desde luego que sí. Sí, porque ojo, mira, siendo de este segmento que cuenta con recursos económicos, tiene ciertos atributos como para convocar a la gente y hacer que se movilicen por él, entonces la cuestión viene a ser, oye, ¿cuáles son las propuestas que finalmente pone a consideración de la sociedad para llegar a los espacios de poder? Muy bien, entonces ustedes han visto ahí una idea, definitivamente, también Candelaria ahí quiere opinar con nosotros, Candelaria que es una activista de la zona de fundamentalmente ENACE de Caima, ¿no? Que también es otra activista política que trabaja fuertemente. Pero sin embargo, en este proceso electoral pues hay que preguntarse muchas cosas, ¿no? Ya es ingenuo creer en caritas bonitas, quién te regala más, quién va a hacer alguna cosa. Nos habría que empezar a hacer preguntar quiénes son los que tienen la posibilidad de resolver primero nuestros problemas y de cómo gestionar el Estado esencialmente. De acuerdo. Perfecto. Acabamos este primer bloque Así para es. entrar en unos segundos. Saludos Candelaria, vamos a pasar al segundo bloque, ya está acá nuestro invitado, Edwin Martínez. Edwin Martínez, que es candidato de Acción Popular con el número 1. Vamos a pasar primero a una tanda comercial y reiterarle la invitación a todos aquellos candidatos que deseen venir a este humilde espacio a conversar sin formato, a conversar sobre los temas que nos convocan en estos momentos. Muy bien, están invitados todos los candidatos. Pasamos a la tanda comercial para continuar con el amigo Martínez, que ha venido a conversar acá con los chimberos. Academia Pierla Plus arrasó en el último examen precatólica. Primer puesto en medicina sede Camaná. Tú también lo puedes lograr. Con esfuerzo y perseverancia podemos lograr todas nuestras metas. Soy Alexander Valencia Sanabria, primer puesto en medicina precatólica y alumno de la Academia Pierla Plus. Primer puesto en medicina sede Hilo. Tú también puedes lograr. Con esfuerzo y dedicación podemos lograr todas nuestras metas. Soy Ausber Isaac Moina Garalde, ingresé en primer puesto en medicina precatólica. Soy alumno de la Academia Pierla Plus. Segundo puesto en medicina sede Hilo. Con esfuerzo y perseverancia podemos alcanzar todas nuestras metas. Soy Milengo Aire Benítez, ingresé en segundo puesto a medicina y soy alumna de la Academia Pierla Plus. Academia Pierla Plus. Emilio Hogar. ¿Quieres tu comprar todo de alta calidad? Ya no busques más, ya no busques más. Para tu empresa y también para tu hogar. Ven ahora, compra en Emilio Hogar. Plásticos en general, locería, cristalería, regalos, adornos, juguetes, Emilio Hogar. utensilios de cocina, termos, artículos de bazar y de oficina en las mejores marcas. Precios bajos, garantía y calidad. Compra en Emilio Hogar. De Valdivia 218. Emilio Hogar. Emilio Hogar. ¿Quieres tu comprar todo de alta calidad? Ya no busques más, ya no busques más. Para tu empresa y también para tu hogar. Ven ahora, compra en Emilio Hogar. Plásticos en general, locería. Si para tu casa o negocio quieres comprar, aquí en Emilio Hogar lo encontrarás. Tenemos a la venta variedad en locería, cristalería, regalos, adornos, juguetes, utensilios de cocina, termos, artículos de bazar u oficina y plásticos en general. Aquí en Emilio Hogar encuentras de todo en las mejores marcas. Te esperamos en Deán Valdivia número 218, frente al Parque Duamel. Dale me gusta a la página de Facebook y participa de grandes descuentos y promociones. Para consultas y pedidos, llama al 953-760778. Emilio Hogar.
Muy bien, de retorno. Estamos en esta segunda parte de La Chimba y tenemos la presencia de Edwin Martínez. Se ha atrevido a venir a La Chimba para conversar sobre aspectos que él propone como candidato a Arequipa. Edwin, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Mil disculpas por la demora. Y aquí para absolver cualquier pregunta, cualquier duda, y si me dan un espacio para hacer mis propuestas. A ver, para empezar, primeramente, bueno, hemos estado conversando sobre ciudadanos en política, ¿no? Y hemos estado conversando un poco cómo nos hemos iniciado en política y cómo los políticos ahora están interviniendo, los ciudadanos están incorporando e interviniendo en política. ¿Cómo te iniciaste en política? Tú perteneces a un partido, Acción Popular, que es un partido que ha hecho muchas cosas importantes en la democracia peruana. A ver, cuéntanos cómo llegaste a esa política. Bueno, primero me presentaré, soy Edwin Martínez Talavera. Un pequeño microempresario, un ciudadano muy corriente como mi ciudadano y el señor. ¿Cómo me inicio en política? En el 2000, algo así, quizá antes, un grupo de amigos, vecinos del barrio, deciden lanzarme a Mariano Melgar, pero no se dio la posibilidad porque no tenía partido político. Entonces mi papá era Acción Populista y fui a Acción Popular. En ese entonces eran medios como que para pertenecer tenía que tener ciertos requisitos, pareciera que no cumplía, era joven aún, hasta que me inscribí en Acción Popular. En el 2007 tuve la posibilidad de ser alcalde porque yo había participado en Lima en un concurso muy grande a nivel nacional, un programa de la señora Gisela Valcárcel, Quiero ser presidente, y gané a nivel nacional ese concurso. 23 participantes entre ingenieros, médicos, maestros, abogados y el ciudadano de Arequipa. Entonces gané ese programa, me regalaron en ese entonces, me acuerdo, $15,000 y unas cositas más. Entonces dije, bueno, los amigos me están motivando, postularé a la alcaldía. Ya era Acción Populista, postulo y lamentablemente el partido no quiso que yo postulase a la alcaldía de Mariano Melgar, dijeron que no iban a presentar candidato, y el que iba a ser mi primer regidor, Oscar Ayala, que después fue alcalde, tenía mucho contacto con Marco Falconi y nos fuimos por fuerza, no sé qué Fuerza Arequipeña. Fuerza Arequipeña. Tuve que pedir licencia al Partido de Acción Popular y ahí empecé como regidor en la Municipalidad de Mariano Melgar. Por el trabajo seguramente de regidor, en el 2014 postulo para la alcaldía del distrito y fui alcalde del 2015 al 2018. Y ahí tenemos a un ciudadano más en política. Muy bien. Hay un recorrido que definitivamente sustenta tu propuesta. Pero Edwin, ¿para ti qué es la política? ¿Cómo entiende la política? Para mí es una pasión, es algo que